Las claves de la crisis en Chile, de la mano de Claudio Fantini. Claudio, ¿qué está pasando en el país vecino? Bueno, no es fácil tener certezas, Federico, no es fácil. Es importante erradicar las certezas a la hora de plantearse frente a las situaciones, sobre todo cuando son tan sorpresivas, tan inesperadas. Hasta hace poco Chile hacía gala de estabilidad. Sí. El propio presidente de Chile subrayó hace días el mérito de la estabilidad chilena, y de repente una gota colma un vaso, estalla una protesta que fue inmensamente relevante y significativa, y a la vez, en el marco de esas protestas, ocurren niveles de violencia que activan la necesidad de pensar o de observar el tema con varias lupas. Por un lado está la fragilidad del modelo chileno, digámoslo de forma paradójica, la fragilidad del sólido modelo de crecimiento chileno, una solidez que se mantuvo durante décadas, pero arrastrando paradójicamente una fragilidad que estaba dada por una inmensa desigualdad y por un crecimiento sostenido de la carestía que iba generando una mayor presión sobre las capas medias y medias bajas, ¿no es cierto? O sea, objetivamente ahí hay una situación que explica el estallido. También, objetivamente, el hecho de los niveles de violencia y la quema de shoppings, de trenes, de supermercados. Fuera del foco de la protesta, que son los subtes. Así es. O sea, por un lado estaba la protesta en sí, donde el subte fue la chispa, la gota que colmó el vaso. Estaba lo del resto del vaso, ¿no? Que es un crecimiento paulatino del encarecimiento, algo que afecta no a toda la sociedad chilena, sino de las capas medias hacia abajo. Ese encarecimiento ha sido sostenido, y el hecho más grave en lo que va del año tuvo que ver con un tarifazo en el costo de la energía eléctrica. Lo de los trenes fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Un chorro de agua que llenó la mitad del vaso fue el aumento de las tarifas eléctricas. ¿Entendés vos, Claudio, en resumen, que existían ciertos elementos que permitían suponer que había malestar, al menos en partes de la sociedad chilena, Así que es. hace eclosión ahora? Así Había es. elementos, pero no semejante desborde de violencia, ¿no? Claro. Que hubiera un estallido con tanta virulencia. Es como lo que pasa en Cataluña, ¿no? En Cataluña uno ve masivas protestas que expresan el sentir de una parte significativa de la población, los que quieren separarse del resto de España. Y después hay, evidentemente, grupos violentos organizados, ¿no? Los dos actúan en un mismo espacio, pero no están coordinados entre sí. Son dos hechos que existen, que confluyen. Y acá confluye también, para incrementar la sospecha o la teoría conspirativa de que puede estar, como Sí. dijo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera dijo, estamos enfrentando, sí, y habló de enemigo poderoso al que no terminó de identificar o no precisó. Lo mismo otros funcionarios chilenos, no le ponen rostro, nombre y apellido a ese enemigo que estaría interviniendo. Pero ese supuesto enemigo que estaría interviniendo se puso rostro solo, porque si uno ve las declaraciones de Nicolás Maduro en el último tiempo, sobre todo la que dijo que estaba cumpliendo con lo planeado en el foro de Sao Paulo, ¿no? Estamos cumpliendo. O sea, cuando uno o ve frases muy extrañas de Nicolás Maduro, y a eso le suma los pronunciamientos de Diosdado Cabello, muy recientes, hablando de una brisita bolivariana en Argentina y en Ecuador. Hablaba de los disturbios en Ecuador, claro, que era una brisa bolivariana que estaba llegando allá. Y después Federico le agregó que eso que había sido una brisita, dentro de poco se va a convertir en un huracán bolivariano. Entonces, son las definiciones del propio Diosdado Cabello, son las afirmaciones o
o las frases raras del propio Nicolás Maduro que abonan la hipótesis conspirativa. Abonan la hipótesis conspirativa, totalmente. Y todo eso, difícil saberlo, no hay elementos, pero a ver, en el terreno de las conjeturas, ¿cómo se instrumentará? ¿Habrá habido primero originalmente la decisión de algunos chilenos de protestar? ¿O ya desde el vamos podría haber existido un plan diseñado desde fuera de Chile, desde Caracas o alguna otra localidad regional, de plantar ahí el caos? Bueno, hay un fenómeno que es global, ¿no es cierto? Que es que todas las sociedades están al borde de la histeria. En cualquier momento, y hasta sorpresivamente, estallan de manera histérica, incluso aparentemente desmesurada, frente a hechos que no parecen ser tan significativos. Los chalecos amarillos en Francia irrumpieron por un aumento del combustible que tampoco parecía tan significativo, igual que el aumento. Lo que uno tiene que ver es el aumento del transporte en Chile en el marco de una cadena de aumentos que implica una presión que ya lleva una década dándose. Entonces, en un momento eso iba a estallar, como en un momento iba a estallar en Hong Kong, en un momento iba a estallar en Cataluña. O sea, hay un fenómeno global que pone al mundo en diferentes países, con diferentes modelos políticos, incluso económicos, siempre al borde del estallido. Y hay países o regímenes que, con este dato en la mano, pueden financiar la introducción de detonadores para que, cuando caiga una gota que llene un vaso, lo que normalmente serían protestas, y solo protestas, incluso protestas gigantescas, terminen también en actos de violencia desmesurada. Con potenciales consecuencias institucionales, ¿no? Políticas. Por supuesto. En los chalecos amarillos en París, en Francia, se vio muy claramente. Sí. El hecho objetivo era el enojo de un interior para el cual el combustible, por las distancias y sus necesidades de traslado, tiene un peso mucho más determinante en sus bolsillos, ¿no es cierto? Si uno ve la protesta, llamémosla legítima o natural, ¿no? Pero luego ve también en el marco de esa protesta legítima y natural estallidos que ya parecen organizados. Yo creo que en Chile hay una protesta natural, ¿no? Un estallido de indignación contra la desigualdad y contra eso de ir encareciendo e ir empobreciendo de a poquito a lo largo de 10 años, pero siempre en un mismo sentido, el empobrecimiento de un sector al que permanentemente todo se le vuelve más caro. Está la protesta natural y aparentemente, según estos indicios que hemos señalado, es posible también sospechar que hay una parte organizada. Esa parte organizada está esperando que alguna gota haga rebasar algún vaso para ir a operar dentro de esa protesta generalizada. Suponiendo que los promotores del desborde tengan su sede en Caracas o en La Habana, ¿no? Como es la hipótesis que circula en redes, como dan a entender funcionarios chilenos, por ahora no de manera abierta. ¿Son solo ellos o en verdad ellos responderían a un poder mayor en el ajedrez internacional? ¿Son solo Caracas y La Habana los promotores del caos que se sienta sobre bases reales? ¿O en realidad también detrás de Caracas y La Habana está, por ejemplo, Rusia? Rusia, sí, el Kremlin, Vladimir Putin. Por eso, digamos, es una amalgama que no deja de ser pragmático, porque en términos ideológicos es multicolor. La Rusia de Vladimir Putin financió, ayuda al movimiento de Matteo Salvini en Italia, sí, un ultraconservador, la ultraderecha de Italia. Es más, Matteo Salvini públicamente se identifica con Vladimir Putin, adherente, del mismo modo que la derecha dura francesa,
que sigue a Marine Le Pen, ¿no? Igual que la extrema izquierda francesa encolumnada tras Jean-Luc Mélenchon. Lo que estamos viendo es que en el escenario internacional Putin opera golpes electorales, ¿no? Incide, se mete en procesos electorales como lo hizo en el de los Estados Unidos para favorecer la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos. Trump desde entonces no ha hecho más que ser funcional a los designios del Kremlin. La última muestra más clara, no se puede, es la retirada de Siria, traicionando y abandonando a los kurdos, solo funcional al protagonismo ruso, o fundamentalmente funcional al protagonismo ruso. Lo vemos o podemos ver las huellas de Vladimir Putin detrás del Brexit, detrás de ultraderechas y de ultraizquierda, detrás de los chalecos amarillos. Yo creo que la fuente de planificación, porque Putin no es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, es un ultranacionalista ruso y actúa como tal, pero tiene el background o sea, el know-how. El know-how de la Unión Soviética, sí. del KGB, con lo que vos podés organizar un ejército de hackers, el espionaje y cómo convertir protestas naturales y reales por encrucijadas sociales y económicas o por injusticias, cómo poderlas convertir en tremendos estallidos. Yo creo que a la hora de sospechar es lógico sospechar no que todo lo que pasó en Ecuador, no, lo que pasó en Ecuador lo detonó una medida que tomó el presidente Lenín Moreno. Ahora, los que fueron a incendiar el edificio de la Contraloría no tenían nada que ver con la CONAIE, que es el movimiento indigenista. Ese movimiento indigenista también lo enfrentó a Rafael Correa, ¿no? Y es más, cuando Lenín Moreno dio marcha atrás, capituló, se rindió en la medida que había tomado, la CONAIE desactivó en el acto la protesta. O sea, se vio que en Chile no está tan claro, porque dio que la marcha atrás no funciona hasta ahora. No funcionó del todo. Claro que está que en Chile era más claramente una gota de agua sobre un vaso que ya estaba muy colmado y donde la medida peor, que en ese momento no produjo el estallido, vino la gota después y lo provocó, fue el aumento del costo, del precio de la electricidad. Es impresionante, se lleva un porcentaje muy alto del ingreso que tiene el 70% de las familias chilenas. Por eso las cacerolas sonaron en todo Santiago, ¿no? Amén de que eran más jóvenes los que estaban protestando, las cacerolas sonaban se en todos los escucharon barrios. en distintos puntos. Claudio, un gustazo como siempre, da para escucharte hablar horas. El gusto Gracias. es mío, Federico. Vamos a hacer en cualquier momento más claves de temas de actualidad con Claudio Fantini acá en el canal del 12 y la próxima con Consumición. Chao, gracias.